El que tenga miedo que no nazca, dicen. Si seguimos yendo para atrás nos vamos a dar contra el aeropuerto. Esto es trabajo. Muy buenas tardes, señoras y señores. Ladies and gentlemen, estamos en el aeropuerto de Zurich y nos vamos a embarcar ahora apenas en un rato rumbo a Múnich en la business class del Airbus 220 de Swiss. Este es el primer review que voy a hacer de un Airbus 220 en Europa. Luego les cuento mi experiencia en otro Airbus 220 que fue publicado aquí en el blog, pero bueno, eso lo dejamos para más tarde. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a Última Llamada. Dios mío, lo bello que es este avión. Me encanta, me encanta, me encanta. Miren qué bonita esta integración entre librería y café. Para tomar el café y al mismo tiempo leer libros. Cómodo, abierto para todo el mundo además. Bueno, Suiza. Esto es súper interesante. El aeropuerto tiene wifi gratuito, por supuesto. Aquí escaneas tu boarding pass, ¿sí? En ese scan. Y sacas un voucher con el que te conectas a wifi. Este a mí es uno de los aeropuertos que más me gusta en el mundo. Te diría que este es el segundo aeropuerto que más me gusta de Europa. Y estamos volando rumbo a mi aeropuerto favorito de Europa. O sea, estamos conectando a mis dos aeropuertos favoritos de Europa. Esto puedo debatirlo y tengo argumentos para hacerlo. Así que si quieren más tarde se los refuerzo. Pero metámonos en el lounge, vamos a tomar algo y lo seguimos. Aquí estamos llegando a los lounge de Swiss. Hay un lounge Senator, que es el estatus de Swiss, Lufthansa, bla, bla, bla. Es una especie de oro también, por supuesto, en Star Alliance. Y luego el lounge de Business, que es al que vamos a ir ahora, porque yo no soy Senator, pero sí estoy volando en Business, así que vamos a ir a ese lounge. Creo que alguna vez se los mostré también, pero bueno, vamos a repasarlo de nuevo. Hello. Este es el lounge de Business Class. Esta es la parte de abajo. En realidad el lounge está en la primera planta y alguna vez lo comenté. Esta sala no tiene ascensor, es decir, hay que subir, ¿ven? Por esta escalera. No quiere decir que a mí me moleste, pero me pregunto cómo hacen con la gente que tiene algún tipo de dificultad para moverse. Sospecho que tendrán algún ascensor por otra entrada. Desde luego aquí, por esta entrada, no hay nada. Lo que sí hay de bienvenida es una máquina de espresso que siempre se agradece. Luego lo vamos a probar arriba, vamos. Este lounge está ubicado en el sector Schengen, en las puertas A del aeropuerto de Zurich. Es un espacio muy agradable con muchas configuraciones distintas en función de lo que estés buscando. Hay sitios con sofás enfrentados entre sí para grupos, una barra con banquetas para quien desee comer algo sentado, igual trabajar y estar tranquilo, una habitación con una mesa específicamente diseñada para trabajar, con enchufes y puertos USB para cargar dispositivos. Estos son espacios de trabajo, que la gente se trae comida también, pero bueno, aquí te puedes encerrar, ¿ves? Y quedas completamente aislado. El silencio está buenísimo. Y en el centro, en el corazón del lounge, un espacio muy amplio con configuración de mesas, bar, restaurante, para quienes deseen comer la oferta del buffet. Hay unas máquinas de café, creo que hay dos aquí. Vamos a probarlas. Una y creo que hay otra detrás. Sí. Bueno, de hecho hay tres. En la parte de bebidas alcohólicas, muy variada. Montón de vinos tintos, tres diferentes. Muchos aperitivos, destilados, coñac, etc. Y aquí tres vinos blancos, botellas de champagne, bueno, cerveza, nada mal. También tienen cerveza tirada y soft drinks, ¿no? Coca-Cola, Coca-Cola Cero, Iced Tea, Sarasa. Es un horario por la tarde, por lo tanto son las 5 de la tarde, es como horario de la merienda. Entonces hay una especie de self-service muy limitado. Aquí se pueden pedir una serie de cosas a la carta, pero lo que hay en el buffet es bastante poco. La pasta, ensaladas para armar,
¿sí? Remolacha, garbanzos, maíz, olivas, tomate. Y aquí unos nachos, tomate, unos pickles. Y eso que no tengo ni la menor idea de lo que es. Finalmente, un sector de postres y dulces con frutas de estación, mousse de chocolate, Apfelstrudel, brownies y Macedonia, entre otras cosas. El que tenga miedo que no nazca, dicen. Bueno, a lo que vinimos. A ver. Tenemos café, ristretto, espresso doppio y macchiato. Vamos al ristretto. Hostia. Bueno. Bueno, vamos a por esto. Ok. Miren qué genial esto, hay todo tipo de enchufes, puertos USB y demás para cargar el móvil, pero estos cargadores wireless, donde simplemente apoyas tu teléfono ahí y se cargan. Fabuloso. Estoy muy entusiasmado por volar el Airbus 220 de Swiss porque la única vez que volé ese avión me pareció fabuloso. Fue con Air Canada desde Montreal a San Diego, si no me equivoco, lo pueden ver aquí arriba. Les recomiendo verlo porque además tiene configuración norteamericana, es decir, la business, ahí tiene asientos verdaderamente amplios y demás. La business aquí en Europa son asientos de clase turista, pero como el fuselaje es más angosto que el 320 o el 737, en lugar de 3 asientos a cada lado del pasillo, hay 3 de un lado y 2 del otro. Como aquí se deja el asiento del medio libre en esas configuraciones, en la columna de 3 queda el asiento del medio libre, pero en la columna de 2 queda simplemente uno libre y uno ocupado, con lo cual va solo. Eso, dentro de todo, a pesar de ser asientos de clase turista, no está mal, es bastante privado. Muy bien, señores, acabó lo que se daba. Nos vamos al embarque. En media hora está saliendo el vuelo a Múnich. Vamos a descubrir ese Airbus 220, a ver qué tal. Nuestra puerta A74. No funciona la cinta. Esto en Suiza es absolutamente inadmisible. Una cosa que ya no se ve mucho en Europa, excepto en Suiza, Austria, Alemania, son los salones fumadores. Como muy vintage. Embarcando finalmente al Airbus 220 de Swiss. Miren qué maravilla. Como pueden ver, el interior de estas cabinas está impecable. Ninguno de los Airbus 220 de Swiss tiene más de 6 años. Este concretamente fue entregado el 19 de abril de 2018. Yo voy a viajar aquí, por tanto no tengo a nadie al lado. Y este es mi asiento. La configuración, como este avión tiene un fuselaje más angosto, son 2 de este lado del pasillo y 3 de este otro. Luego se cierra esta cortina, pero también hay una divisoria que se puede trasladar para adelante o para atrás de acuerdo a la demanda, pero te da cierta independencia de clase turista. En lugar de tener pantallas aquí o pantallas al frente, tienen aquí una pantalla donde va dando detalles del vuelo, las instrucciones de seguridad, etc. Con este atardecer fabuloso que tenemos, las ventanas no están muy limpias, pero son muy grandes. Miren una mano. Son ventanas al estilo del 787, un poco más chicas obviamente, pero bastante grandes comparadas con un 320 o con un 321. Les muestro la mesita, nada mal, con 2 apoyavasos, lo cual es curioso. Aquí tienen un gancho también para poner chaquetas y demás, y 2 mini espacios como para poner un móvil y no mucho más. Un agua mineral pequeña y una toallita refrescante. Bien, embarcadísimos ya en el 220. Me encanta, me parece muy agradable, súper amplio a pesar de ser un poco más angosto que el 330.
Da la sensación de ser más amplio. Cerró el embarque, poquísimos pasajeros en business, los cuento 1, 2, 3, 6, 8, 10. Son 8 filas, 5 asientos por fila. De 40 asientos que hay en la configuración esta, solo 10 ocupados. Kollege im Cockpit ist Offizier Philipp Denzer mit Maschinen und Bildschirmsteuern und Bildschirm 09 angewandt auf Datenbank. Cabin Crew, arm das Light. Grüezi miteinander, good evening, dear passengers. Also in the name of the cabin crew, I'm pleased to welcome you aboard the Swiss and Star Alliance flight to München. The flight time tonight will be around 35 minutes. Now in the name of the crew, I wish you a pleasant stay on board. Si seguimos yendo para atrás nos vamos a ver contra el aeropuerto. Required to have your seatbelt fastened whenever you are seated or the fasten seatbelt sign is on. Al final son solo 35 minutos de vuelo, es como un Buenos Aires-Montevideo, básicamente. Solo saltar los Alpes. Eso es lo que reclinan las butacas, exactamente, no mucho. Bien, llegó la comida, les vuelvo a recordar que es un vuelo muy corto, es algo muy ligero, un sándwich de vegetales, un couscous y un postre que es una crema con frambuesa y pistachos arriba. Esto es trabajo. Muy bonito el lavabo que lograron meter aquí realmente, ¿eh? Bastante espacioso, miren. La verdad es que aprobado. Bueno, un poco duró la cosa, ya estamos aterrizando, pero miren lo que me acaba de regalar la chica de la cabina. Un encanto la tripulación, un encanto, o sea, absolutamente fabulosos. Chocolate, suizo. Hoy a la noche no paso hambre. Verabschiedet sich von Ihnen. Wir hoffen, dass Sie einen angenehmen Flug mit uns hatten und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute und sichere Weiterreise. Thank you for having chosen Swiss and goodbye. Hallo, Wiedersehen. Wiedersehen, Bien, desembarcando en Múnich, ni voy a salir del aeropuerto, mi aeropuerto favorito de toda Europa. Imagínense que voy a dormir aquí dentro porque mañana sigo viaje a un destino que ya se enterarán. Pero por lo pronto vamos para el Hilton del aeropuerto y desde ahí les cuento qué tal mi experiencia con este precioso Airbus 220. Miren lo que es este aeropuerto, o sea, el nivel de los locales, la onda, lo fácil que es conectar, muy simple. Creo que llegamos a la terminal satélite, sí. Así que tenemos que tomar un trencito hasta la terminal principal y ahí está el Hilton.
El Hilton de Múnich tiene la mejor ubicación del mundo. En época de Navidades hay mercados navideños, en el verano hay piscinas donde la gente hace surf, he visto pistas de nieve también, es un lugar increíble. Ahí detrás al fondo tienen un McDonald's, ahí tienen un supermercado, sí, muy famoso aquí en Alemania, que no sé cómo se pronuncia, y ahí en esa esquina tienen una cervecería. Y ese avioncito es un lugar que vende salchichas, así un poco de comida rápida también. Y en ese rincón está la entrada del Hilton, ¿ven? Bueno, caminan 50 metros y están en la recepción del hotel. Muy bien, y aquí estamos en el lobby del Hilton Múnich. Aquí hay un restaurante, está bastante bien, es carísimo, pero está muy bueno. Aquí hay una barra. Esta es la recepción. Vamos a hacer el check-in y nos vamos para la habitación. ¿Qué habitación tengo? 2118. La primera cosa que un ser humano normal hace cuando llega a un hotel es esta. Ahora sí. Ya he llegado a mi habitación de este más que conveniente hotel que es el Hilton de Múnich. Ahora me voy a ir a cenar y mañana cuando me levanto me tomo un vuelo al mediodía. Me levantaré a las 10 de la mañana y estoy a 5 minutos del check-in. O sea, es absolutamente impagable. No es el hotel más barato de las cercanías del aeropuerto de Múnich, claramente. Es el más conveniente por lejos. Hay otros que no están nada mal. El Moxy, por ejemplo, y el Movenpick también no está mal. Lo que sí, los dos requieren un autobús para llegar, pero a veces cuestan la mitad, o sea que también vale la pena. Si tienen tiempo, vale la pena. El vuelo con Zurich, fantástico. Con Zurich. La tripulación absolutamente encantadora. Al final me regalaron una tableta de chocolate gigante, pero ya me parecía encantadora antes de ese regalo. Después de ese regalo un poco más, pero la verdad es que fue fabuloso. El Airbus 220, un avión hermosísimo, hermosísimo. Ya lo había volado con Air Canada. Y ahora lo volé con Swiss. Es un avión fabuloso, me recuerda mucho, bueno, me recuerda tanto porque eran Bombardier, básicamente estaban emparentados con Embraer, pero me hacen acordar mucho a los Embraer. Y nada, fue un vuelo fantástico. Ahora voy a intentar descansar. Mañana sigo viaje hacia un destino que veréis seguramente en el próximo video. Y en una compañía y una cabina que hace rato tengo ganas de probar. Así que por aquí los dejo, les mando un abrazo muy fuerte a todos. Hasta la próxima. Adiós. Last call for passengers on flight